Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces el cuarto y último de estos seminarios por ahora, del proyecto de innovación docente, ciencias sociales y humanidades digitales, social y learning. Y hoy tenemos con nosotros a Enrique Berzal de la Rosa, miembro del equipo de profesores de este proyecto, quien desde su al menos doble posición de profesor y cronista va a tratar sobre las redes sociales, las redes en general, para el profesor y el periodista. Le agradecemos la gentileza de querer estar aquí con nosotros. Supone un esfuerzo notable porque tiene muchísimas ocupaciones y responsabilidades y le agradecemos también todas las facilidades que nos ha ofrecido para poder participar en estos seminarios. Aunque el profesor Berzal de la Rosa es bien conocido por todos y no precisaría presentación, voy a decir dos cositas sobre él que nos permitan situarlo un poco mejor. Él es licenciado y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid, profesor titular de Historia Contemporánea de esta misma universidad, es secretario de su Consejo Social y director también del área de Relaciones Institucionales. Su experiencia como docente ya es dilatada. Antes de estar en la Universidad de Valladolid estuvo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde fue vicerrector. Es colaborador habitual del Norte de Castilla, Premio Francisco Cossío de Periodismo en 2006 por una serie de reportajes sobre el 23F en Valladolid. Y tiene numerosas publicaciones en forma de libros, de artículos científicos. Ha realizado diversas estancias investigadoras en diferentes universidades. Por lo tanto, pues probablemente una de las personas, junto con los que le han precedido, de los que dispongamos en nuestro proyecto, mejor capacitados para poder participar en estos seminarios, porque reúne o concentra en su currículum y en su experiencia profesional, pues esos objetivos que recordamos siempre cuando comenzamos estos seminarios que tiene el proyecto. Por una parte, la alfabetización audiovisual y digital de los estudiantes, de nuestros estudiantes, del alumnado. Como se les llama por la generación a la que pertenecen, nativos digitales, sin embargo, se encuentran hasta cierto punto muchos de ellos perdidos en la red, manejan muchas de las redes, pero no tienen recursos para ser capaces de descartar bulos y pseudociencia. Entonces, un objetivo es precisamente ese, ¿no? Facilitar, favorecer el acercamiento a estas fuentes en donde se pueden, o estas redes, de forma que se pueda también utilizar como fuente de conocimiento. Pero esta extensión de las humanidades y de las ciencias sociales digitales no les incumbe solo a ellos, también es a los profesores, para que puedan mejorar su docencia. Y por último, en el proyecto y con el proyecto pretendemos igualmente la creación de una red de profesores, de expertos y de instituciones implicadas que nos están aportando también un gran bagaje. No sé si se me oye. ¿Me oís? Sí. Vale. Es que se oyen muchísimos ruidos por ahí. Creo que hay algún micrófono, por favor. Voy a silenciarlo yo, que puedo hacerlo. Vale. Eh, y entonces, pues nada, no quiero entretenerme más ni quitarle tiempo a Enrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique, y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, Ana. ¿Se me oye bien? ¿Me escucha bien? Sí, vale. Y bueno, para mí es un placer estar con vosotros, compartir este tiempo en este proyecto que me parece que es muy valioso, sobre todo, como señaláis, en estos momentos en el que hay mucha interferencia y muchas complicaciones a la hora de comprender bien los acontecimientos históricos, porque se interrelacionan las redes sociales, el periodismo y la propia labor de los historiadores profesionales. Yo la verdad es que me siento un poquito extraño porque estoy acostumbrado muchas veces a escribir y hablar del pasado y de gente muerta y ahora tengo que hablar del presente y de gente viva y en este caso tengo que hablar de mí, que es una cosa que para un historiador es bastante, pues, no sé, ruborizante, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo al hablar con vosotros, con Pedro Pablo, con Ana, de esta charla?
Bueno, pues yo creo que el objetivo que puede resultar más interesante es, por un lado, explorar a mi juicio, enriquecedoras vías de divulgación histórica que proporcionan medios como el periodismo y medios digitales también, en las redes sociales. Y por otro lado, pues estar muy atentos y sobre todo ser muy rigurosos. Y aquí yo creo que quiero referirme especialmente a los periodistas, a los alumnos de periodismo, ser muy rigurosos a la hora de saber diferenciar lo que es una información rigurosa de una información interesada o de una información que a veces se cae de las manos porque detrás de ella no hay el suficiente trabajo, a mi juicio, de documentación y de contraste, ¿no? Entonces, yo basaré esto que voy a decir en mi propia experiencia, humildemente. Más que nada os quiero enseñar cómo empecé yo en los medios de comunicación haciendo historia y cómo, bueno, pues de una manera que a mí me resulta sorprendente, ese trabajo de hacer historia en los medios de comunicación, pues me ha reportado muchas, no sé, muchos momentos muy importantes para mi desenvolvimiento, mi trayectoria académica, ¿no? Muy personal, ¿no? Bueno, he hecho una pequeña presentación que aquí paso a exponer. Me imagino que se verá bien. Bueno, yo quiero empezar hablando sobre la Universidad de la Divulgación, ¿no? Muchas veces yo cuando empecé a divulgar en los medios de comunicación, que ya explicaré que empecé en uno de Castilla y León, tenía una sensación de, por un lado, los periodistas me miraban como algo extraño, o incluso como un objeto indeseable en la redacción, y los historiadores me miraban como algo extraño, un objeto indeseable en el departamento. Y entonces estaba en territorio de nadie, porque para unos era un mero divulgador y para otros era un mero historiador. Es decir, para unos no era periodista y para otros no era historiador. Bueno, yo creo que ese es un lastre que llevamos los historiadores en España durante mucho tiempo. En otros países ha solventado de una manera, vamos, totalmente no solo normalizada, sino es que se ha potenciado la divulgación histórica en los medios de comunicación y en otros formatos, y que aquí en España, no sé si porque queremos ser a veces más papistas que el Papa, pues no hemos conseguido hacer. Yo creo que se puede ser buen historiador y buen divulgador, incluso se puede ser buen periodista y buen divulgador de historia. De hecho, sabemos los historiadores que sin los periodistas no hubiésemos empezado a conocer bien los entresijos de la transición española, por ejemplo. Es verdad que por un contexto muy concreto, ¿no? De falta de fuentes y demás, pero hay buenos periodistas que hacen divulgación histórica muy buena y hay, a mi juicio, historiadores que llevan haciendo divulgación histórica en los medios de comunicación bastante tiempo. Los historiadores anglosajones yo creo que son un ejemplo, siempre se volcaron los medios de comunicación y no solo eso. Por ejemplo, en los trabajos biográficos de muchos historiadores anglosajones aparece, y trabajos académicos de gran fuste, aparece un lenguaje que se distingue mucho del puramente académico, que parece muchas veces periodístico, pero que no le falta el rigor. Yo creo que tenemos que avanzar hacia ahí, porque divulgar, como digo ahí, es esencial para nuestro oficio como historiadores, no solo porque transmitimos los conocimientos, porque democratizamos los conocimientos, sino porque muchas veces pues no llegamos al gran público. Y yo creo que nuestra vocación es una vocación, tiene que ser una vocación también de servicio y una vocación de llegar a más amplias capas de la sociedad transmitiendo nuestro conocimiento, porque nuestro conocimiento como historiadores tiene mucho impacto en el presente. Y muchas veces, gran parte de las veces, no se pueden entender acontecimientos que ocurren hoy en día sin conocer el pasado. Estamos viendo desde ayer, desde antes de ayer, toda la crisis que está sucediendo con el tema de Marruecos y de Ceuta, y yo luego lo diré, pues estamos aconteciendo también análisis y opinadores que están hablando de una segunda marcha verde, que a mi juicio es un paralelismo muy atractivo, pero desde el punto de vista histórico es una aberración. Entonces ya hay historiadores, afortunadamente, y remito a La Vanguardia, por ejemplo, que ayer sacó un artículo de Paco Martínez Hoyos, que es un compañero y un gran historiador, que dejó claramente deslindados las dos realidades, la presente, la crisis migratoria, y la pasada con la crisis territorial del Sáhara, ¿no? Y eso lo ha hecho un historiador en la Vanguardia. Bueno, es un ejemplo. Divulgar no es vulgarizar, porque yo creo que ese es nuestro gran fallo, que creemos que divulgar es igual a vulgarizar, tampoco es politizar, aunque muchas veces los políticos, incluso los periodistas, utilizan la historia para politizarlo, para atraer un relato histórico a un argumento político. Y evidentemente divulgar no es sacrificar el rigor, ni es sacrificar eh, el contraste y la documentación. Es más, divulgar, a mi juicio, requiere un doble esfuerzo, porque detrás de la divulgación tiene que haber rigor, documentación, una argumentación sólida y además
hacerla asequible al gran público. A mí me parece que eso, sintetizar un argumento, vamos a hablar de manera historiográfica, científicamente creado, acercarlo al gran público es muy difícil, es tremendamente difícil, desde el titular hasta la manera de escribir. Y evidentemente hay que ser rigurosos, hay que ser científicos, en un sentido clásico, y a la vez hay que ser tremendamente cercanos. Tampoco porque es que divulgar no es aburrir. Es más, divulgar yo creo que tiene que ser jugar con un lenguaje atractivo, atrayente, que se permita ciertas licencias literarias, ¿sí? Sin caer en la ficción, evidentemente. Yo me acuerdo de los congresos, los compañeros de los congresos científicos de la historia, me acuerdo de un congreso en Bilbao, que llegamos todos a una conclusión, que es que lo que nos aburríamos muchísimo leyendo libros de historia muchas veces. Nos aburríamos mucho leyendo artículos científicos. Y a veces necesitábamos, bueno, siempre necesitábamos leer literatura. Yo me acuerdo de Teófanes Ejido, que es premio Castilla y León, catedrático de Historia Moderna, que cuando se iba a jubilar en el departamento, lo primero que me dijo es, ¿qué ganas tengo de jubilarme para empezar a leer literatura? Y yo decía, ¿pero por qué, don Teo? Dice, ¿por qué es que es tan aburrido la historia en España? Eh, Puede ser una exageración, ¿no? Pero muchas veces los historiadores hacemos muy aburridos los artículos científicos que escribimos y los libros porque nos empeñamos en construir pues, un artilugio científico que tenemos unos pocos, ¿no? Entonces la divulgación histórica es todo lo contrario, ¿no? Y en este sentido, los medios de comunicación a mí me parecen que son una herramienta muy privilegiada para la divulgación histórica. Me parece que son fantásticos. Son una herramienta a nuestra mano. Creo que nos necesitan a los historiadores y a otros muchos especialistas, a economistas, a especialistas en derecho. Nos necesitan. Hay una asignatura que yo tuve el placer de dar en la facultad, que fue periodismo especializado, por ejemplo, y ahí hay unas grandes, vamos, es que hay una conexión brutal entre las diferentes disciplinas científicas y el periodismo. Y yo siempre fui un aficionado a leer los medios de comunicación y a leer la historia de los medios de comunicación. Los historiadores siempre hemos estado pendientes de los medios. Y repito, sobre todo los británicos, los alemanes, en gran medida también, han estado siempre pendientes de los medios. Yo lo que voy a decir en esta charla es que el medio no es solo una plataforma en la que ser entrevistado o en la que de vez en cuando escribir una tribuna. Yo he descubierto que los medios de comunicación pueden ser una herramienta específica para hacer historia. Otro tipo de historia, ¿no? Pero hacer historia. No solo con un apoyo instrumental, como diré, a la hora de completar una información, sino que se puede hacer historia en los medios de comunicación. Uno de mis grandes amigos y un gran historiador y un egiptólogo de cabecera es Nacho Ares, que tiene un programa que se llama Ser Historia, lo conoceréis, y bueno, si habláis con él, si algún día tenemos el lujo de hablar con él, os daréis cuenta de lo que le cuesta a él preparar un programa de ese tipo, ¿no? Yo creo que también, y aquí no voy a entrar más, pero vosotros lo conoceréis, se ha escrito mucho sobre ello. Hay un libro reciente del 2013 bastante famoso, entre las concomitancias entre el periodismo e historia. Y las hay. Es verdad, no es lo mismo, es verdad que el periodismo se dedica al presente y nosotros los historiadores nos dedicamos al pasado, excepto en la historia del tiempo presente. ¿Sí? Que es la historia vivida, como conocéis, que es el relato de experiencias vividas con un proceso histórico y comparten metodología, es decir, la metodología de contrastar las fuentes, la metodología de la entrevista, hablo de las fuentes orales, por ejemplo, la metodología de documentarse y del rigor, están compartidas por el periodismo y por la historia. Es decir, un mal periodista es aquel que no contrasta las fuentes, que no aborda multiplicidad de fuentes, ¿sí? Y un mal historiador, evidentemente, también es aquella persona que tampoco aborda la mayor cantidad de fuentes posibles y las contrasta, incluidas las fuentes. Y luego, yo siempre he dicho que el periodismo es una fuente primaria para los historiadores. Evidentemente, haciendo una crítica clara de ella. Pero es que en la historia contemporánea ha habido momentos en los que informaciones periodísticas se han convertido para los historiadores en fuentes de primer orden. Traigo, por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso, un reportaje que se hizo, reportaje de investigación que se hizo en el siglo XIX sobre la prostitución en Londres,
y se convirtió eso en uno de los estudios más citados por los historiadores, por ejemplo, sociales, de escuela, por ejemplo, de los anales y demás, ¿no? Hay periodismo de investigación que se ha convertido en una fuente de primer orden para aspectos de la historia del tiempo presente en España. Por ejemplo, toda la investigación que se hizo en torno a los GAL, ¿sí? Pues está siendo utilizada por muchos historiadores que están intentando reconstruir la historia del gobierno socialista, ¿sí? Y eso son informaciones periodísticas contrastadas y que sirvieron y que están sirviendo para muchos historiadores como una fuente de primero. Entonces, yo creo que las concomitancias entre periodismo e historia están. ¿Yo cómo empecé? Bueno, mm, como os he dicho, yo siempre fui un aficionado a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación escritos, aunque bueno, también estaba en medios audiovisuales. Pero mi experiencia fue nada más acabar la carrera, pues por cuestiones de afición y por cuestiones de que me tenía que ganar la vida. Y evidentemente, ya sabéis cómo es la universidad. Yo he estado, esperas que calcule, yo he estado 12 años acreditado como contratado doctor y 7 años acreditado como profesor titular hasta que me convocaron a una plaza. Entonces yo me tenía que buscar la vida. Y buscarme la vida supuso hacer lo que a mí me gustaba, que era escribir y llamar a la puerta de algunos medios de comunicación que estaban muy interesados en generar contenidos de calidad en una época muy concreta. A principios del siglo XXI, el contexto del auge del periodismo local, no sé si os acordáis, pero hubo un momento en el que se crearon las ediciones locales y regionales de cabeceras nacionales muy importantes a lo del mundo, el mundo de Castilla y León, Diario de Valladolid, bueno, del mundo también luego después, pues una cabecera en León, otra cabecera en Soria, que siguen, creo que siguen. No solo eso, ABC, ¿os acordáis? A principios del siglo XXI, creo que en el año 2001-2002, lanzó una ABC de Valladolid, de Castilla y León, con muchas páginas, luego eso no siguió. Esa fue una oportunidad que yo descubrí para intentar plasmar en esa apuesta por las ediciones locales artículos de carácter histórico. ¿Sí? No solo ser un colaborador al que le llamen de vez en cuando para profundizar una noticia de actualidad con aspectos históricos, sino hacer historia en el periodismo. Tuve la suerte de que yo contaba también con la tradición de algunos historiadores que se habían fijado en eso. Celso Almuña, por ejemplo, es una persona con la que yo había compartido muchas experiencias y él en el norte de Castilla lo había hecho, me dio una serie de consejos. Y luego tuve, y os voy a contar así lo que me pasó, la suerte de contar con un director de periódico que se llamaba Óscar Campillo, que le conoceréis porque hoy es el presidente del Consejo Social y fue el primer biógrafo de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el primer libro sobre la biografía de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya había dirigido en León la Crónica de León y había llevado a cabo una apuesta por la historia local que había tenido mucho éxito. Él me dijo lo siguiente: yo cuando fui a verle, me pidió que le escribiese un artículo y que según un reportaje, que según lo que diese, pues me fichaba o no. Pero me dijo una cosa, me dijo: ¿tú cuántos libros has escrito? Yo en ese momento había escrito, había publicado la tesina sobre la biografía del obispo Gandásegui, que había tenido la suerte que me la publicase la VAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Y me dijo: ¿cuántos libros has vendido? Me había publicado en el 99, esto en el año 2001. Digo, pues no sé, la tirada fue de 1000, pero vamos, ni se ha agotado ni por asomo. Y me dijo: pues mira, en León hemos publicado un libro que se llama La Crónica de León, desde la Guerra Civil hasta la actualidad, por dos historiadores de renombre, Secundino Serrano, lo conoceréis porque es el gran historiador de los maquis, y Venceslao Álvarez Oblán, el gran historiador del anarquismo leonés. Llevamos vendidos 8.000 ejemplares. Hay 8.000 personas que a través del periódico han accedido a un contenido que es de calidad, aunque es verdad que tiene muchos facetes periodísticos. Es decir, no sé si llegaréis algún día los historiadores profesionales de una sola tacada, bueno, algunos sí, ¿no? A vender o que os lean 7.000 personas. Bueno, eso es lo que me dijo un poco para provocarme. Yo escribí el primer artículo y ahí recibí la primera lección, que es lo que tengo ahí, que pongo la clave. La primera clave que me enseñó estas colaboraciones con el mundo fue el tema, podría ser de dos tipos: o temáticas atractivas desde el punto de vista social, es decir, sobre todo con protagonistas que estén vivos, o con protagonistas de gran renombre, ahora voy a decir por qué, o temas que tienen un anclaje con la actualidad. Por ejemplo, pues, de Marruecos de ahora, pues mucha gente está demandando más información y quiere que los historiadores escriban.
pero sobre todo el titular. A mí me llamó mucho la atención porque yo el primer artículo que mandé se titulaba íbamos a recrear la transición en Valladolid. Hay mucha gente que está bien. Y le envié un artículo sobre el Partido Comunista en Valladolid. Había escrito muy poco sobre ello, yo había ido a los archivos, del archivo del Comité Central del Partido Comunista, gracias a la tesis, y yo titulé algo así como Historia del Partido Comunista en Valladolid. Entonces me dice, ¿pero qué es esto? Y yo lo tituló, estuve leyendo y lo tituló Los 5 luchadores o algo así en tiempos de dictadura. Bueno, pues ese titular fue evidentemente un acierto. Empezamos la serie de la transición con ese titular y recibimos las primeras 4 o 5 cartas en el periódico de gente que había estado en el Partido Comunista que nos ampliaba la información. A mí eso me sirvió muchísimo. ¿Sí? Y me sirvió también para contrastar, para hacer entrevistas orales y para contrastar lo que yo había visto en el archivo del Comité Central del Partido Comunista con lo que me contaban aquellas personas que estuvieron en ese momento. ¿No? Y ahí empezó. Muy importante también la maquetación, las ilustraciones, eso que los historiadores no estamos muy preparados a ello. Mirad aquí, ¿no? Por ejemplo, a mí lo primero que me dijeron es, cuando yo enviaba un artículo, ni lo leían, me decían, ¿dónde están las fotografías? ¿Cómo escribes todo seguido? ¿Dónde están los ladillos? ¿Dónde están los destacados? ¿Algún despiece? Hay que hacer Esto no es un artículo científico. Esto primero hay que llamar al lector por el titular y por los ojos y luego que lo lea y que sea una lectura de calidad. Ahí tenéis algunos ejemplos. Yo tuve la suerte de hacer, como ha dicho Pedro Pablo, de que me propusieron hacer unos reportajes sobre el 23F, cuando se cumplió el 25 aniversario en Valladolid. No había escrito casi nada sobre ello, o sea, es decir, no existía literatura científica sobre ello, había literatura periodística. Y bueno, yo recurrí a lo que se había escrito y sobre todo os voy a contar mi experiencia para que veáis el feedback con los periódicos. Escribí una tribuna en el Mundo señalando lo que se había escrito sobre el golpe en Valladolid. Y gracias a ello llamó una persona al periódico, un militar al periódico, que quería hablar conmigo. Ese militar me dijo que él había estado en los momentos más duros del golpe y que me iba a contar lo que había pasado en Valladolid, que me iba a dar nombres y apellidos, que si yo quería publicarlo, y yo dije que evidentemente que sí, pero que necesitaba fiarme de esta fuente. Le pedí documentos, no tenía documentos, y él me dijo, fíjate de mi palabra, si encuentras algún ataque, me dijo, no quiero que reveles la fuente, evidentemente no quiero salir, porque él fue en alto mando militar, pero si en un momento determinado hay alguien que dice algo, que escribe al periódico o amenaza con algo, salgo yo, en público, y lo digo. ¿No? Estuve varias veces en su casa, los reportajes fueron varios reportajes, ahí daban nombres y apellidos de gente que estuvo en la conspiración en Valladolid, además mandos militares importantes, todo el tema de los tanques que estuvieron repostando y demás, y salió publicado, generó mucho revuelo, pero nadie dijo nada, yo tuve la suerte de ganar el premio Cosillo con ello, y bueno, parece ser que los reportajes fueron importantes porque Roberto Muñoz Bolaños, que como sabéis realizó una tesis doctoral y ha publicado libros sobre el 23F, pues se refiere precisamente a ellos como bueno, uno de los puntos de partida sobre este caso. Hay otra serie de reportajes, no me voy a meter en ellos, pero como veis, no solo en el mundo hicimos estos reportajes, estas series históricas, sino que también es una plataforma para lanzar publicaciones con un tono divulgativo, evidentemente, pero también rigurosa. Os traigo algunas que habéis visto. La crónica de Valladolid está, aunque yo la coordiné, pero yo conté con profesores universitarios de historia económica, de historia contemporánea, de literatura. Hicimos un trabajo con mucha fotografía, con mucho aparato, mucho despliegue, libros sobre el empecinado, libros sobre los comuneros, que tuvieron, pues la verdad, que bastante tirán y un buen éxito y que han sido citados. ¿No? De ahí, el paso al norte de Castilla, bueno, pues es verdad que la plataforma que supuso para mí el mundo me abrió el camino para el norte de Castilla, donde ya se dio el paso, los directores, en ese momento Carlos Aranzo y Ángela Ortiz, me abrieron las puertas para dar el paso
de la publicación de reportajes a una sección del cronista. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? El argumento que a mí me expusieron es que los lectores de periódicos, sobre todo, eh, son grandes, están siendo cada vez más grandes aficionados a la historia. Es decir, que si veis los rankings muchas veces de las noticias que se publican, hay una afición cada vez más importante de los lectores por la historia, sobre todo la historia contemporánea, sobre todo la historia reciente, la historia del tiempo presente, pero también la historia de otras épocas, ¿no? Entonces, bueno, es una apuesta de todos los periódicos nacionales, tienen una apuesta por la historia, tienen secciones de historia, y en Valladolid querían tener una sección de historia local. Eh, con la misma filosofía, sí, es verdad que tiramos de la actualidad, de los aniversarios, sobre todo temas de interés ciudadano. Es muy importante la realización de obituarios de personas relevantes a través de una labor de búsqueda y de contraste de documentación. Y mucho énfasis en lo local. Los lectores de periódicos, bueno, evidentemente del norte de Castilla, claro está, eh, son unos grandes aficionados a la historia local, a la historia de Valladolid, por decirlo, de la historia regional, ¿no? De la historia nacional. Y una cosa que también yo quiero decir es que el trabajo que yo intento hacer en el periódico y que llevo haciendo en el periódico, lo hacer en el sentido de que no es un refrito de bibliografía que yo haya leído y que intento transmitir de más o menos bien, sino que requiere investigar. ¿Sí? A mí me requiere investigar, es decir, yo voy a ver, consulto el archivo histórico provincial, consulto el archivo municipal, ¿sí? Consulto hemeroteca para sacar artículos. ¿Sí? A veces luego eso me sirve para trabajos científicos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenéis dos ejemplos. ¿Sí? La, la trágica puesta de ahora con el fascismo español, los actos del 4 de marzo, la unificación de Falange y las Fons. Detrás de este artículo no está solo lo que han escrito ya pues, Ignacio Martín Jiménez, Luis María Palomares, sino que está los expedientes que yo pude consultar en el archivo histórico provincial sobre los sucesos de ese momento. ¿Por qué cogieron a las que recogieron? ¿De qué les acusaron? ¿Qué comando de acción socialista estaba esperando a las puertas del Teatro Calderón, etcétera, etcétera? Pero cuando se cumplió pues, la efemérides de mayo del 68, lo mismo. Es decir, ¿qué pasó en Valladolid? El Archivo Histórico Provincial, como sabéis, pues contiene informes de la policía, del gobierno civil, sobre actividades clandestinas en ese momento. No solo en la iglesia de San Pablo, donde se celebró un 1 de mayo clandestino que fue perseguido por la policía, y coincidió con la creación de comisiones obreras en la iglesia de San Pablo, sino también por todas las zonas céntricas de la ciudad, ¿no? A través del movimiento estudiantil, sobre todo y obrero de FASA. Y eso me llevó a consultar los archivos, ¿no? Y al igual que en el mundo, en el norte de Castilla también nos hemos centrado a través de labores de divulgación en la confección de algunos libros que también han tenido éxito. El de Madrid en la Guerra Civil, por ejemplo, se agotó. No sé cuántos ejemplares, pero sí que se agotó completamente, ¿no? Bueno, para ir avanzando, yo, a través de esta labor de divulgación que he recibido, pues sobre todo un impacto, la verdad es que estoy a veces muy asombrado, un impacto muy potente en el sentido de que no solo son noticias que la gente lo ve mucho, sino que yo he recibido correos electrónicos, he recibido llamadas, la mayor parte de ellas cariñosas y que es verdad, o para completar una información. He recibido muchas interacciones de lectores. Yo os voy a... Hay un lector que me escribe cada X tiempo con las iniciales de su nombre, proponiéndome temas. Y me propone 5, 6, 7 temas. O sea, yo no sé quién es, nunca he hablado con él, pero me escribe todos los meses y me da 10 temas diciendo, ¿podrías escribir sobre esto y esto? Yo se lo agradezco siempre y a veces hasta me manda fuentes y demás, ¿no? Estoy muy asombrado. Y claro, veo que hay muchas oportunidades para divulgación. Ha habido, voy a sacar solo algunos ejemplos, pues reportajes que han tenido verdaderamente impacto. Por ejemplo, cuando todo el tema de la exposición en torno al Conde de Ansúrez, yo escribí un reportaje sobre ello y yo dio paso también pues, a que me llamasen pues, para un congreso, que me llamasen del archivo para hacer otros reportajes.
cuando el día del 8M, eh, es verdad que ahí, pues, yo había visto algunos artículos sobre Virginia González Polo, pero implementé un poco la investigación a través de la hemeroteca sobre su labor y descubrimos pues a una de las mujeres que tuvo más renombre en el movimiento obrero, era de Valladolid, pero el movimiento obrero español, y ese reportaje también dio pie a algunas llamadas para que hablase sobre la condición de la mujer en el movimiento obrero español, por unas anécdotas que os cuento. Fue una de las grandes impulsoras de la huelga revolucionaria de 1917, la cogió la policía, pero se libró porque ella dijo que se había limitado a ejercer su papel de mujer, es decir, cocinar y lavar la ropa para los revolucionarios. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista para un historiador sociocultural, es muy relevante en el año 1917. ¿Eh? Cómo la cosmovisión de la mujer de papel que se confería a la mujer en ese momento, pues también influía al movimiento obrero y le sirvió para librarse. Y otro, por ejemplo, que tuvo muchísimo impacto fue el famoso de la casa donde no murió Colón, por la efeméride de 1900 también, que se inauguró en el 68 y aprovechando el aniversario, pues yo documenté un poquitín porque se creía que había muerto Colón donde no ha muerto Colón y eso ha dado pie, pues hace poco, por ejemplo, a una charla también en la Casa de Colón, una conferencia eh, organizada por la Casa. Bueno, como veis, a mi juicio, otros reportajes como estos que tuve la oportunidad de hacer ya fueron fruto de, de que había gente que me conocía, de que sabía lo que yo estaba haciendo en el periódico y me venían a buscar aportándome documentación y temas. Porque esa es otra parte. Es decir, yo intento sacar temas para divulgarlos en el periódico, pero a la vez ese feedback hace que mucha gente que los lee, la gente que los lea, ya sean políticos, ya sean gente de asociaciones culturales, te llaman para que intente yo divulgar aspectos interesantes o vidas interesantes. La vida, la terrible peripecia de Antonio Benages, que publicamos en el norte de Castilla, luego dio paso a un congreso, a una serie de actos también en Burgos muy potentes, o incluso, pues como lo habréis visto, cuando supimos que Natividad Yarza había sido, vallisoletana, había sido la primera alcaldesa en Cataluña, ¿no? Pues tuvo bastante impacto porque sabíamos que la alcaldía por el retrato, etcétera, etcétera, y aprovechamos para llevar a cabo un artículo, un reportaje sobre. ¿No? Bueno, dicho esto, voy a avanzar, que ya son eh, las redes sociales, mi interacción con las redes sociales. Yo no estoy en Instagram, no, la verdad es que esto hay que confesar que a mí las redes, lo que será porque ya soy viejo, no sé si viejo, pero yo voy para mayor, tengo mucha prevención hacia las redes sociales, sé que son necesarias, sé que también es un medio para, podemos hablar luego de ello si queréis, es un medio también para difundir lo que escribimos, nuestras opiniones, para comunicarnos, pero tengo muchísimas prevenciones hacia ello porque también entiendo que las redes sociales mal controladas, a veces adrede, pues son un gran foco de fake news, como dice, que en el fondo son las mentiras de siempre. ¿No? Entonces, bueno, yo lo que hago, tengo Twitter, no tengo Instagram, ni tengo Facebook, y tengo Twitter porque bueno, no es que me obligasen, pero me invitaron pues gente de la profesión a abrirme la cuenta de Twitter y utilizarla muchas veces, más que para expresar mi opinión, que pocas veces expreso mi opinión, a veces sí, sobre todo para subir los artículos y es verdad que a veces comparto opiniones sobre ellos, ¿no? ¿Qué me encuentro en Twitter? Pues mucha gente que es verdad que elogia los artículos y otra mucha gente que me pide que se lo pase por correo electrónico, es decir, que se lo pase gratis. Y, claro, que es que esto es una red social, es ciudadana, y entonces eh, hay que democratizar el conocimiento y que nos pases el artículo entero, ¿no? De esto voy a hablar sumariamente ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo que muchas gracias y que procuren comprar el periódico o suscribirse para poderlo leer. Otros, evidentemente, se lanzan a la piscina, como pasa en las redes sociales, y me critican, no has escrito esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto otro, y digo, bueno, sí que lo he escrito, pero no lo has leído. Ya, pero es que es de pago, entonces no puedo leerlo. Cosas así que, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con eso? A mí las redes sociales me parece que son un instrumento
muy potente para poder llegar a mucho público, para mí es un complemento necesario, pero yo tengo mucha prevención hacia el llamado periodismo ciudadano, que no acabo de entender, y hacia los opinadores que parece que están a veces lanzando disparos de metralleta todo el que se puede, ¿no? Entonces yo tengo mucha prevención. Yo sé que Ana es una gran forofa de Twitter y de las redes sociales y le encanta. Y, bueno, y sí, me enamora en las redes sociales y yo soy un auténtico, no sé, un desconfiado, pero bueno, seguramente iré aprendiendo. Pero es que, y bueno, ya no te digo contestar a gente que no sé quiénes son, esos anonimatos tan extraños. Bueno, en fin, es verdad que hay un terreno por explorar y a mí me han procurado más, más momentos agradables. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo que hice sobre el barrio Las Vilas, ¿sí? La Ayuda, y tuve, bueno, pues me llamó a través de Twitter, me llamó la Asociación de Ayuda con el Colectivo Gitano y demás. Bueno, es verdad que me han procurado muchas alegrías, ¿no? Pero bueno, sigo con cita promesa. Y acabamos con algo que yo quería decir, y es que el buen periodismo se paga. ¿Sí? Si hay aquí estudiantes del periodismo, pues es que no solo porque los periodistas tienen que vivir de algo, sino porque los contenidos del periodismo son importantes. A ver, yo creo que hoy en día, cuando os hablaba de que los medios de comunicación han apostado por la historia como un atractivo potente, también es por lo siguiente. Hay una gran, con esto de Internet y con esto de la globalización y con esto de la multiplicidad de plataformas, ha pasado una cosa. Que la noticia, una misma noticia la puedes leer en mil sitios. La noticia en sí, la actualidad en sí, la puedes leer casi la misma en mil sitios. Ya no digamos gracias a las agencias, que son Castilla y León. Lo que empieza a diferenciar los medios de comunicación son los artículos de fondo y los contenidos propios, ¿no? Y ahí entra la historia. Y mucha gente es lo que va viendo. Es decir, bueno, pues yo ya sé lo básico que me van a contar de lo que pasó ayer en, en la frontera con Marruecos, lo vamos a saber. Es decir, por previsibilidad de las autoridades marroquíes, 8.000 personas entraron en tromba en Ceuta. Vale, eso lo vamos a ver, ya lo tenemos a un clic. Lo que no tenemos a un clic son contenidos de calidad que aparezcan en medios de comunicación y que se curran muchísimo los periodistas, ¿eh? Los historiadores, los economistas y los periodistas. Entonces, esos primero es el que pagar. En segundo lugar, creo que los muros de pago y el periodismo de pago en Internet pues tiene futuro, porque creo que hemos cambiado culturalmente. Antes éramos muy aficionados al pirateo, ¿no? Y hoy en día, pues ya nos hemos dado cuenta que si queremos ver series de calidad, nos tenemos que suscribir a Netflix. Bueno, que hay que pagar el contenido. Y creo que estamos avanzando en eso. Por otro lado, eh, frente a la gente que dice, o que decía que es un error pagar por los contenidos, creo que el tiempo está dando la razón a quienes apostaron por ello. Por ejemplo, se está viendo que marcas consolidadas, con una buena reputación, están obteniendo resultados muy buenos. Me decían ayer que el país ya tiene 100.000 suscriptores online. ¿Sí? El norte de Castilla tiene muchísimos suscriptores. Dentro de poco ya va a haber, y creo que ya son mayores los suscriptores online que en papel. ¿Sí? Es decir, la gente sí que se suscribe, la gente sí que quiere tener acceso a la información de la calidad y la gente va entendiendo que la información de la calidad se paga. Es verdad que sigue habiendo dos tipos de lectores. Es verdad que hay lectores en papel y hay lectores online. Es verdad que a veces son más los lectores eh, que en papel acceden de vez en cuando online que los de online van a papel. Eso también está viendo y se ve por segmentos de edad, evidentemente. Eh, creo que no sé si lamentablemente, pues cada vez van a ser más los lectores que lo hagan online. Es cierto que la web da muchas ventajas. Una información en la web, un artículo de historia en la web es muy potente porque primero puedes escribir lo que quieres. Segundo lugar, el aparato gráfico es brutal. Lo puedes acompañar de vídeos, lo puedes acompañar de declaraciones, es decir, puedes hacer virguerías. Aunque también es cierto que el papel, pues es, a mi modo de entender, otra manera de acercarse a la información. Podríamos hablar sobre ello. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la cultura de la lectura en Internet. Otro día se en el país un reportaje que decía que quienes, o los niños que están acostumbrados a leer en papel, pues adquieren unas competencias
de mayor calidad que los que desde muy pequeñitos solo leen. Pero bueno. Algo que una característica que ayer me decían. En el norte de Castilla, por ejemplo, han visto que, claro, el 85% de la gente que se informa a través de la web lo hace a través del móvil. Casi muy poquitos por el ordenador, muy poquitos por la tablet. Pero bueno, sea a través de Internet, sea a través del papel, eh, es curioso, por ejemplo, que el cronista empezó, mi sección de cronista empezó solamente en la web y un día me llamaron diciéndome que había demanda de gente que solo lee papel para publicarlo en papel. Entonces decidieron que todos los sábados se publicase en papel también. Entonces los sábados sale en papel y los martes sale en la web. Por esa diferenciación de lectores que hay entre papel y la web, ¿no? Muchos lectores que no van a ir en papel que no van a ir a la web. Lo que digo, siendo en papel, siendo en la web, yo creo que para los historiadores y para cualquier profesional académico es una oportunidad que te da los medios de comunicación para poder divulgar los conocimientos. Y ya está. Muchas gracias. Voy a quitar esto. No nos oyes, pero te estamos aplaudiendo, aquí en clase, que somos muchos. Mira. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿Y gracias, se me ve o no Enrique. se me ve? Sí, se te ve perfectamente. ¿Verdad? Vale, vale, vale. Vale, pues entonces son la 1 menos 20. Bueno, estamos en el tiempo perfectamente y quizá, dado el interés tan grande que tiene la exposición que has hecho y que el público probablemente tenga muchas preguntas, quizá Ana y yo podamos pasar a un segundo plano hoy al menos de momento, y atender las preguntas que se puedan hacer, que como siempre, o bien pueden plantear directamente o bien a través del chat nos vais diciendo y se las transmitimos a Enrique. Cuanto antes lo hagáis, mejor, más tiempo disponemos para esta parte de la sesión, que me parece que puede ser hoy particularmente interesante. Mira, por aquí tenemos una pregunta. Espera, que no sé si la oís. Dila. No se oye. Vale. Enrique, No. ¿cuál es el reportaje o la crónica que más te ha gustado hacer? Oh, a mí la crónica que más me ha gustado hacer fue la del 23F. Porque, porque me iba a la casa del militar este, casi casi como las películas, sin que nos viesen. Y, y la verdad que la cantidad de datos que me daba era cada vez más sorprendente, ¿no? Luego tuve una reunión en el círculo de recreo con una serie de militares que en el momento del 23F eran claramente democráticos y ninguno se atrevió a hablar. Yo fui ahí, hablaron de toros, hablaron de fútbol, hablaron del gobierno y no quisieron hablar del tema. Entonces yo me di cuenta que ese tema primero iba a ser bastante impactante porque no había casi nada escrito, prácticamente nada escrito, y que todo lo que yo lograse sacar pues iba a ser muy interesante. Claro, fui al Archivo Histórico Provincial para ver los informes del gobierno civil. A ver, si vais al Histórico Provincial y veis los informes del gobierno civil, hay documentación hasta hoy en día, casi, hasta los años 90. Pero curiosamente, eh, no hay nada y es raro. Se corta, bueno, no es raro, evidentemente. Y no había nada, nada, nada sobre eso. Tuve que hablar con el que fue gobernador civil de UCD, Román Ledesma, en esos momentos, llamarle a Madrid, irme a Madrid, estar con él. Es decir, yo llevé a cabo una labor de campo, podríamos decir, bueno, era un historiador casi metido de lleno a periodista. Entonces eso me dio a mí pues, un bagaje importante y sobre todo a mí me dio la sensación que transmitían los alumnos de periodismo cuando les di periodismo especializado. Si tú tienes una buena fuente, una fuente de verdaderamente de fiar, es que es importantísimo. Las fuentes contar con fuentes es importante. Fuentes honradas, fuentes de fiar, y tú te tienes que comportar muy bien con la fuente. ¿No? Es un pacto de honor y de caballeros y sacas mucho de provecho.
Entonces ese a mí fue el reportaje que más me llamó la atención, ¿no? Yo estoy muy contento de eso. Luego lo repetimos en el norte de Castilla y el norte de Castilla tenía los comentarios abiertos a todo el mundo y me pusieron a parir. Vamos, pusieron a parir, pues mucha gente diciendo, este chico estudiaba en el Lourdes y ahora mira que cómo va, bueno, denunciando el golpe de Estado. Bueno, me pusieron a parir, nadie decía nada, pero fue tremendo. Y sí que recibimos una carta de Utrera, creo que es de la familia Utrera Molina, matizando algunas cosas, pero nada más, ¿no? Nada más. Y bueno, pues estoy orgulloso porque un tema tan espinoso como ese lo pudimos sacar adelante. Además, Valladolid, que tuvo mucha importancia. Fue la última Capitanía General, como sabéis, que se puso al teléfono de don Juan Carlos. Vale, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí. Sí. Ahora que ha mencionado lo de las fuentes y en plan hasta dónde se movía él para conseguir información, pues ¿qué opina de que hoy en día muchos periodistas o algunos se basen mucho en Wikipedia, que es un criterio como poco lógico? Vale, que ahora que estás hablando de las fuentes, Enrique, y de la importancia de Sí. encontrar fuentes valiosas y de buscar la información y demás, ¿qué opinas de que mucha gente ahora busque solamente en Wikipedia y poca cosa más en Internet? Bueno, pues eso me parece un error. Wikipedia no está del todo mal, ¿eh? Al principio, ahora depende de quién edite, está bastante bien, ¿no? Pero me parece un poco pobre, porque una de las cosas que nos enseñaban en la carrera es que hay que, primero, no todo evidentemente no todo lo que está en Internet es válido y no pasa filtros, no pasan filtros, salvo algunos medios de comunicación que también lo plasman en la web, pero sobre todo a nosotros nos enseñaron que había que consultar multiplicidad de fuentes. Yo siempre digo, y ahí me podéis llamar viejuno total, ¿no? Y muchos alumnos me dicen, pero joder, ¿cómo te pasas, no? Digo, y hay que leer en papel porque si yo envío un artículo a una revista o si yo escribo un libro, y ya sé tú, Ana, estás muy enfadada con la gente, yo también, te lo evalúan, ¿no? Te lo evalúan. A veces, muchas veces de manera, ya sabemos, arbitraria, de manera, pero hay una evaluación, hay un filtro. Eso sí, es verdad, hay un filtro, ¿no? De calidad. Y eso asegura que la publicación, en general, pues tenga pues mayores garantías que muchas de las cosas que se lanzan en Internet y que, bueno, pues caen donde caigan. Os pongo un ejemplo. Yo también a los alumnos les pedía trabajos, y yo recuerdo trabajos sobre la Revolución Rusa que empezaban a exponerlos y decían el camarada Lenin, y yo, pero bueno, y el camarada, y lo había sacado de vivalarevolución.com. Entonces, hay eh, una necesidad pedagógica por parte de los profesores en todas las asignaturas, a los alumnos el primer día de clase decir, hay una serie de páginas de internet que son fiables, muy fiables, y otras que cuidado con ellas. Y hacer esa criba y esa distinción, porque sí que hay cosas muy buenas en internet, pero hay otras cosas que no. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que por ahorrar tiempo, también porque el oficio de periodista ahora mismo va a 200.000 por hora, pues para ahorrarse tiempo dices, bueno, a ver, ¿qué tengo que ir a la biblioteca a coger un libro? A entrevistar a esta persona, pero mira lo que hay en internet y tiras de ahí. Muchas veces eso conduce a errores. No sé si alguien de casa tiene preguntas o quiere comentarlas, que abra el micro o que las ponga por el chat. Aquí tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta mía, en este caso, sobre el enfoque, ¿no? Sobre cómo haces las cosas interesantes, que es una cosa que has estado comentando, ¿no? No basta solamente con que sea el tema de actualidad o con una percha informativa para contarla, sino que hay que encontrar una forma de hacer las cosas interesantes, ¿no? Yo creo que nos puedes igual contar algo más sobre eso. Sí, hay diversas estrategias. Lo que pasa es que a los historiadores científicos, entre comillas, nos da mucho pudor. Nos da mucho pudor, pero me parece que hay que hacerlo. Entonces, una estrategia es un reportaje que afecte a personas que estén vivas y que tengan relevancia. Por ejemplo, yo la crónica de la transición que hice para El Mundo fue una bomba. ¿Por qué? Porque ahí salían Bolaños, Enrique de la Cal, salían Tomás Burgos, salía mucha gente que estaba en la vida política actual, que habían tenido una actuación en la transición
Y me valía eso para enganchar a mucha gente, pero intentar además contar las cosas bien. Entonces, eso es un tema importante. En segundo lugar, a veces tú haces un artículo del siglo XVI, XVII, no pasa nada, porque dices, no es de historia contemporánea, no, 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 tiene mucho enganche. Tú puedes sacar una anécdota potente, ¿no? Que ocurrió en Valladolid en el siglo XVI, XVII. Esa anécdota, evidentemente, no la tienes que elevar a categoría, pero te puede dar el paso, puede ser la llave que abra la puerta para que la gente te lea. Y eso es lo que me ha pasado muchas veces a mí, ¿no? Es decir, si tú abres el reportaje de... Hubo una huelga, por ejemplo, una huelga en el año, creo recordar, 1904, ¿no? Una huelga por el tema de la carestía del pan, ¿no? Y la lideraron las mujeres. Y hubo una anécdota que es que fueron a buscar al alcalde hasta su casa, apedrearon sus ventanas y casi lo sacan a rastras, ¿no? Pues arrancar el artículo con esa anécdota es un enganche que te permite luego, o permite al lector seguir leyendo y hacerse una idea de qué ocurrió en el año 1904 en Valladolid, qué pasa con la crisis de las subsistencias, cómo era en el movimiento obrero, si lo había o no lo había, etcétera. Entonces yo creo que esas son las estrategias que yo más utilizo, ¿no? Evidentemente utilizar un lenguaje eh, poco académico, sí, poco académico, en cierto modo, y más cercano, ¿no? Mucha claridad. No sé si Pedro Pablo o alguien tiene alguna pregunta para hacer con el micrófono o con chat. Yo no veo nada y sí, tendría muchas preguntas, la verdad. Como para estar aquí toda la mañana hablando, pero creo que no sé si... Bueno, es que se me ocurría, por ejemplo, Enrique, hasta qué punto chocas... Claro, yo no sé tú cómo te defines, si como historiador o como periodista, o como historista, o no sé, o periador, o algo así, ¿no? Porque de alguna forma algunas de las cuestiones que planteas estarían aparentemente, al menos, insisto, en contraposición. O sea, tú en la propia elección de temas con los que acudes al periódico en El Cronista, ¿qué consideras? E incluso con las propias reglas que nos has comentado que te dijo Óscar Campillo, ¿no? ¿Consideras que eso lo harías también cuando mandas un artículo a evaluar a la revista Ayer, por ejemplo, que quizá yo creo que sí que has publicado en Ayer, ¿no? Entonces, Sí, eh, ahí yo no sé cómo sí. haces esa, o sea, cómo te consigues cambiar de gabardina o cómo lo haces esto que me parece muy interesante y muy elogioso, desde luego. Pues sí, vamos, tienes toda la razón. Yo me considero más historiador que periodista, aunque he tenido que hacer labores de periodista en los periódicos, incluso reportajes de política, ¿no? Pero me considero más historiador que periodista. Pero como decía también Teófanes Ejido vino a clase, nos dio clase y dice, es que él en el convento tenía, era diferente, es Teófanes, y en el convento soy otra persona diferente, por lo tanto, soy esquizofrénico, nos dijo así, en plan broma, ¿no? Es decir, soy una persona en un sitio, soy otra en otro. Evidentemente, soy un tipo de historiador en el periódico, soy un historiador diferente desde el punto de vista académico. Yo cuando elijo los temas del periódico, elijo temas que enganchen, intenten enganchar al lector para que lean historia, pero porque mi objetivo es acercar la historia a los lectores. Pero cuando yo llevo a cabo o realizo una labor académica como resultado de un proyecto de investigación, que muchas veces es lo que hago, pues es otro, vamos, completamente diferente, ¿no? Es otro concepto completamente diferente. Lo que sí, y es con aparato crítico, evidentemente, siguiendo las normas, intentando ser, bueno, lo más sujeto al método, a la metodología científica. Pero lo que sí que hago, y lo que sí que el periodismo me ha dado es, o creo que me ha dado es, en primer lugar, rapidez en la escritura, ¿no? Y en segundo lugar, un lenguaje, podríamos decir, más desenvuelto. Y eso sí que me lo han elogiado incluso en revistas científicas, ¿eh? Que a veces nos ponemos... El hecho de olvidar un poco ese lenguaje alambicado y abstracto y obstruso, cuanto más llano eres y cuanto más, entre comillas, más claro eres,
pues mucho mejor, aunque todo lo que tú aseveres esté apoyado en un aparato crítico. Eso es lo que a mí me ha dado el periodismo. Pero es verdad que si alguien lee, por ejemplo, lo que yo acabo de publicar en la revista Hispania sobre la UGT y la campaña exterior de oposición al franquismo y la figura de Sánchez Mazas, y lo compara con el cronista, pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Lo de Hispania es un coñazo muy, muy valioso para los historiadores, para cuatro que estamos en aspectos de investigación, y lo del periódico, pues es mucho más cercano, ¿no? Y eso es la divulgación, a mi entender, ¿no? Ujú. Estoy viendo una pregunta de Adolfo. La realidad del periodismo desde el aspecto político, y si es un fenómeno nuevo Buah, qué va. Lo del ataque a los periodistas, qué va, qué va, qué va. Joder, podríamos hablar de esto. Es que todos yo tuve un momento, fui periodista bueno, articulista de opinión y tal. También recibíamos algún que otro ataque, pero yo creo que a mí me parece que es peligroso eh, que desde diferentes sectores políticos, como dices, se intente conducir la información al argumentario del partido. A mí me parece eso un auténtico fracaso desde el punto de vista de la cultura. Presiones siempre ha habido, ¿eh? Presiones siempre ha habido, evidentemente, siempre. Y ahí estaba el periodista que con más o menos, bueno, mano izquierda sabía capearlas. Y a veces transigía, pero otras veces daba un palo. A ver, que no somos aquí todos fuera de arco, ¿eh? No solo políticos. Es decir, yo voy a poner un ejemplo que puedo decir, porque en una charla se dio en la facultad, recuerdo que dijo un director del periódico, dijo lo siguiente: si a mí hay una gran empresa que me pone un anuncio de publicidad de mucha pasta, evidentemente, mm, pues las noticias hacia esa empresa hay que tratarlas a lo mejor con un poco de cuidado. Yo no puedo transigir en eso. Pero una vez transigiré, dos veces no, la segunda vez le daré un palo, porque yo quiero reafirmar mi independencia, porque un periódico se hace mucho más fuerte cuando te reafirmas la independencia y cuando eh, plantas cara al poder económico político. A mí lo que más pena me da es que en determinadas generaciones políticas que venían a redimirnos de la vieja política, cunda la cultura de que es necesario controlar los medios de comunicación, porque entonces estamos perdidos. ¿No? Hablo de cultura, la cultura política, de generaciones políticas nuevas, es decir, gente que venía a redimirnos de la vieja casta, que piensen que los medios de comunicación se pueden y se deben controlar por el poder político, ¿no? Cuanto más independiente sea un medio y, y cuan- y cuanto más viva incluso de la publicidad, a mi modo de ver, no institucional, mucho mejor. Me parece una pena eso de las presiones del ataque a los periodistas. Mira, ¿Hay Enrique, y más? tenemos para acabar una última pregunta de Gonzalo Jiménez Fernández, que nos dice que si crees que, Sí. dado que hay dos perfiles, ¿no? Digamos, un punto de vista de la historia muy duro, digamos, muy intelectual y muy difícil de ser asequible, y el otro, por otra parte, el perfil del estudiante de historia o del estudiante de periodismo, ¿no? Que tiene ciertas dificultades para enganchar al lector con lo que cuenta y que si crees que tanto en el grado de historia como en otros, pues sería interesante tener asignaturas de retórica y de redacción de textos para que la historia y las crónicas y demás pues sean más asequibles y las cosas sean más interesantes. Bueno, sí, a ver, tanto como asignaturas concretas, a lo mejor lo veo un poco así. En periodismo sí, en periodismo, claro, lo tengo clarísimo. La redacción periodística había que darle, vamos, había que. En historia, yo creo que no puedes meterte tan lleno, lo que hay que hacer es intentar eh, convencer a los alumnos de que hay que leer literatura, y que hay que leer mucha literatura, a mi entender. Y cuanta más literatura se lea, mucho mejor. Y cuanto más leas a Miguel Delibes y a Gabriel García Márquez, y incluso
máquina nos va a ayudar a escribir mejor y lo que sea en ese sentido me parece muy, muy beneficioso, pero tener una asignatura en concreto de retórica, se puede tener una formación complementaria, ¿no? Eso sí, cursos, formación complementaria, ofrecerlos, sí, pero una asignatura concreta no sé. Por cierto, se me había olvidado una anécdota que os quería contar para que veáis cómo está el mundo de, bueno, de los medios de comunicación. Hace poco hubo una charla de un director de un periódico y los alumnos le preguntaron, eh, yo recuerdo, qué requisitos ponía él para fichar a un nuevo redactor. Y él fue muy bruto, dijo que tenga otra carrera de periodismo. Bueno, es verdad que fue bastante duro y no es así, pero lo que sí que incidió mucho es que los alumnos de periodismo, sobre todo de periodismo, intentasen completar su formación con estudios superiores o con formación complementaria para que a una persona lo pueda mandar a una rueda de prensa sobre arte y no se encuentre perdido y a las 2 semanas pueda cubrir el partido del Valladolid si hace falta o que pueda ir a una presentación del informe del Consejo Económico y Social sobre la dinámica económica de Castilla y León, ¿no? Eso sí que me llamó a mí mucho la atención. Bueno, pues como ya estamos en la hora que dura esta charla para dejar a la gente con ganas de las siguientes jornadas y no alargarnos tampoco más, te queremos agradecer, Enrique, y a todas las personas también que han participado, tanto en el chat con sus preguntas, a nuestros compañeros de proyecto y a la gente que se ha animado a hacerlas, pues darles las gracias por su participación y a ti por tu interesantísima charla, ponencia, conferencia que nos ha encantado. Y yo creo que como estamos aquí unos cuantos, la gente de casa no te puede aplaudir, pero nosotros sí, ¿no? Un aplausito, ¿no? A ver si lo oyes. Muy bien. También podemos Fíjate, hasta aplaudir con las manitas y todo. con las manitas esas, o sea que podemos aplaudir. Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Yo creo que efectivamente se ha conseguido también que nos dejes con ganas, como todos los que todos los que te han precedido, de manera que probablemente os emplazamos a todos para postreras ocasiones. Así que nada, Enrique, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y hasta la próxima, que esperemos que sea también dentro de poco. Para los que tenéis exámenes, pues mucha suerte con ellos, que todo se pueda afrontar con éxito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.